Tenemos al maestro Gerardo Aparicio. Él es el director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir con él. Estuvimos en el estado de Nuevo León, en el municipio de San Pedro. Allá tuvimos la oportunidad de compartir con él unas ponencias ahí para los alumnos de San Pedro. Y la verdad es de que es muy revelador lo que él comenta en función de su experiencia y de su expertise. Así que bienvenido, estimado Gerardo. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio, muchas gracias a ti, muchas gracias, Yasmín, y un gusto siempre estar con ustedes. Recuerdo que ese día, ¿te acuerdas? En Monterrey, fue el día que el Popocatépetl sacó una fumarola espectacular y suspendieron los vuelos y todo Los esto, vuelos. pero afortunadamente pues llegamos ahí con el INPE en Nuevo León y ahora estar aquí pues es algo muy ratificante para mí, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Pues digo, preparé una pequeña presentación para charlar pues estos cuantos minutos sobre, bien lo decías, la parte de los temas que tienen que ver con las finanzas, ¿no? O sea, pienso que así como la felicidad no es un destino específico, sino más bien es un camino donde justo en ese camino, pues la parte de las finanzas personales son muy relevantes, con el objetivo de poder llegar, pues, a hacer una manera más provechosa la cantidad de oportunidades que nos brinda el futuro, o cuando menos el poder sobrevivir a pues un cúmulo de vicisitudes que nos pudieran llegar a generar pues el entorno económico. Digo, hace un momento estaba escuchando la ponencia anterior y hablaban justamente pues de ese grado de oportunidades o amenazas que se pueden ver en un futuro y obviamente creo que en el ámbito de las finanzas personales eso puede sumar a cómo poder llevar a cabo una mejor comprensión de este tipo de temas que tienen que ver con cómo alcanzar el bienestar financiero, ¿no? Eh, entonces, no sé si me pueden decir si la alcanzan a ver. Sí, se ve bastante bien. Perfecto. Gracias, gracias Sergio, gracias Yasmín. Bueno, pues yo creo que partiendo de una base como muy común, las finanzas hoy en día pues es un concepto en el cual todos caemos implícitos, ¿no? Probablemente lo que yo podría decir es que todos somos financieros, formales o informales. ¿Por qué informales? Pues porque en algún momento de la vida de la persona, dediques a lo que se dedique, haya estudiado o no haya estudiado una carrera, va a tener la necesidad de aperturar un contrato de inversión, de seguramente adquirir una cuenta de crédito, aportar para obviamente su retiro. Y eso nos lleva a un cúmulo de experiencias y de descubrimiento de conceptos pues muy importantes a conocerlos. Para mencionar y ponerle un poco de edad a esta parte, eh, de acuerdo con cierto tipo de estadísticas generadas en la Semana Nacional de Educación Financiera y en el alfabetismo financiero de nuestro país, pues destaca que las razones que más causan estrés en las personas, con el 53,76% de la población, pues son los temas que tienen que ver con dinero. Y obviamente, pues yo creo que esa sensación de bolsillos vacíos, ni a mi peor enemigo se lo desearía, ¿no? Porque pues el hecho de que hoy en día, y está comprobado que la quincena verdaderamente dura 13,5 días, entonces hay un déficit, si tú quieres, hablando estadísticamente, de 1,5 días, donde ya el dinero no alcanza, pero en ese 1,5 días también tienes que transportarte, también tienes que alimentarte, también tienes que beber algo, pues tienes que vestir algo de manera en el tiempo. Y de dónde sacas ese 1,5 de déficit de dinero, pues seguramente del crédito, de el pedirle a mi vecino, a mi primo, o muy probablemente personas que hayan tomado la precaución y que en estos momentos en los cuales nos avecinamos a tener un ingreso adicional, pues reservar cierta parte de ese ingreso para
para cuando vengan esos momentos de déficit que vendrán, ¿no? Em, Cuando se le preguntaba a las personas cómo te sientes con tus finanzas personales, el 60% redondeando decía más menos que más, ya que le genera pues un poco de estrés. Aquí lo relevante es que solamente el 4.3% de la población no le genera ninguna sensación de preocupación la parte de sus finanzas personales. Otro dato revelador es si considera que el estrés ocasionado por temas financieros tiene algún impacto negativo en el desempeño de las actividades. Y nuevamente casi el 53% dice que sí, que tiene algo de impacto en las actividades cotidianas. Y yo podría decir, pues, si conservamos esta estadística, quiere decir que de 8 horas que pasamos en un empleo, y si aplicamos el mismo porcentaje, pues más o menos 4 horas estamos pensando en cómo poder llevar el litro de leche a la casa, cómo poder pagar cuando menos el pago mínimo en la tarjeta, cómo poder completar para la parte de la transportación, la hipoteca. Digo, aquí si sacamos un listado del tipo de obligaciones comunes que tiene una persona en nuestro país, pues seguramente podremos decir a veces 4 horas son pocas. Y en las cuales, pues ahí estamos pensando en cómo poderlo hacer. Ahora yo diría, pues en algunos casos a lo mejor pues va a tener que aplicarse y trabajar de más en esas 4 horas restantes para sacar el día que le corresponde, pero imaginen la problemática para un cajero de un banco o para una persona que tiene tratos directos en el área de compras con algunos proveedores, y donde ahí es donde puede empezarse a germinar este cáncer llamado corrupción y donde obviamente pues no es válido, ¿no? La respuesta de, pero es poquito. Al final del día es un acto falta de ética y que sin duda pues nos puede meter todavía en problemas mucho mayores. Otra estadística, pues tiene que ver con cuántas horas a la semana está preocupado por temas financieros. Ya hablábamos ahí que más de 5 horas, el 30.7%. Las principales preocupaciones financieras tienen que ver con el retiro. Y yo creo que esto hay que entenderlo como una situación favorable. ¿Por qué favorable? Porque creo que mientras las personas empiecen a atender pues la manera en la que van a generar los recursos para retirarse, pues va a ser mucho más sencillo el poder hacer aportaciones voluntarias, el poder identificar que pues tendremos que rascarnos con nuestras propias uñas una vez que lleguemos a esa etapa de jubilación y no creer que dependemos pues de la cantidad de hijos que tuvimos en el tiempo de vida productiva o de los apoyos que el propio gobierno nos pueda dar, o pues confiar en el sueldo de mi esposa o de mi marido para poder mantenernos con vida, pues después de esa edad de retiro, ¿no? Cuando una problemática, y espero que se comprenda un poco, es que cada década que pasa en estos tiempos modernos se incrementa la longevidad del mexicano 2.5 años por década. Entonces, hoy en día podemos decir que personas que llegan más o menos a una edad de 55, 60 años, ojalá sin ningún problema crónico de salud, fácilmente pueden alcanzar los 100 años de vida, cuando tú te retiraste desde los 60. Entonces ahí hay un déficit nuevamente de 40 años, donde pues tu fondo de ahorro para el retiro solamente va a funcionar de los 60 a los 78 si fueras hombre, o de los 60 a los 80 si fueras mujeres. ¿Y qué va a pasar si cruzas ese umbral? Bueno, de entrada, pues qué buena noticia, ¿no? Para el abuelo o la abuela. Pero desde el punto de vista económico, pues sí puede llevar a un grado de precariedad relevante, pues a estos adultos mayores. Y en ese sentido de que hoy en día, pues más de la mitad tenga preocupación por los esquemas de retiro, creo que más que mala noticia, podría ser muy buena noticia. Eh, ¿Conozco el monto de mis activos? Pues el 2/3 dicen que no. Conozco el monto de mis pasivos, fíjense qué interesante, 3/4 aproximadamente dicen que sí,
sí conocen lo que deben. ¿Conocen realmente cuáles son los gastos mensuales? La mitad dice que no, un poquito más. Y si tienen identificados el desglose total de sus ingresos, pues el 60% dice que no. Y ahí es donde empezamos a tener problemas en la parte de la elaboración de un presupuesto, porque podemos tener problemas de concepto, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo un ingreso nominal a un ingreso neto. Y generalmente, o en algunos casos, probablemente algunas personas empiecen a presupuestar en función del ingreso nominal, pero ese ingreso nominal, nada más, y espero no generarles pesadillas, hay que quitarle un tercio por la parte de impuestos, más todos aquellos obligaciones pues automáticas que prácticamente ya se están descontando de mi sueldo, donde seguramente pues lo normal es que del sueldo nominal te quede un 60%, pero si le vas acumulando un poco de carga adicional a ese ingreso neto, pues probablemente muchas personas solamente terminen el mes con un cheque que lo vieron muy bonito y pasó directamente al pago de N cantidad de deudas que fui construyendo en el pasado. Y luego, si soy un poco desordenado y si soy un poco pues no sé, como muy pasional de llevarme o dejarme arrastrar por esas apetitosas ofertas que puedo encontrar en un Buen Fin o no, y utilicé mis meses sin interés en mi tarjeta, bueno, pues sin duda pueden ocasionar un problema de cabeza bastante serio. Por último, bueno, pues el dinero que se tiene reservado para una emergencia, casi el 30% de la población no tiene ningún dinero reservado para ninguna emergencia. El 20% pues tiene más o menos un mes de gasto, o un poquito menos. El otro 22% tiene entre 1 y 3 meses de gasto. El 12% tiene entre 3 y 6 meses de gasto. Y pues aquellos que ya son inversionistas, pues más o menos tienen una cantidad mayor a 6 meses de gasto, que les da pues el poder alcanzar este tipo de independencia, de libertad financiera tan relevante para pues las personas en un futuro, ¿no? Creo que podríamos englobar toda esta parte numerológica y de historias estadísticas, pues de una manera muy clara a través del siguiente video. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos?
Y si eso lo aumentas, pues un cambio vertiginoso que vivimos en el 2020 para acá, que puso de rodillas al mundo en términos de la pandemia, pues yo creo que hoy más que nunca ese cambio de mentalidad en cuanto a tratar de alcanzar afanosamente un grado de bienestar financiero, pues es relevante. Porque pues yo creo que en esta dinámica en la cual pues hoy en día tenemos todo al alcance de un smartphone, pues nos hace replantearnos tener un orden y una eficiencia en el manejo de nuestras finanzas personales. Creo que para partir en este ámbito de las finanzas personales, pues claramente podríamos definir el concepto del bienestar financiero como un estado de ánimo, una emoción donde tenemos la certeza de que las decisiones financieras que estamos tomando son las correctas, y son aquellas que nos permiten alcanzar sueños y objetivos, sin importar el tamaño de patrimonio que tengamos, la falta de planeación, nos puede llevar a situaciones de estrés financiero. Está comprobado que las personas que pueden estar en los últimos deciles de los mayores ingresos en el país tienen graves problemas financieros, donde a lo mejor tú piensas que tener un pago mínimo de X cantidad de dinero a la tarjeta es una renta bastante onerosa. Imagínate un pago mínimo de 1,500,000 pesos. O sea, más o menos un 4,5% de la deuda que tiene una persona, ¿no? Y podríamos decir que todo eso como gasto corriente, porque no incrementó ninguna casa adicional ni ha aportado a su esquema para retiro, sino prácticamente pues es una persona que pues vio pasar de manera muy desordenada toda esta parte compulsiva de compras a lo largo del tiempo. Eh, para poder tener un punto de partida, creo que de acuerdo al tiempo de vida productiva de la persona, estadísticamente hablando, creo que es importante reflexionar, pues, en dónde comienzas este viaje de introspección y de conocimiento más profundo en el ámbito de las finanzas personales. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, pues creo que en esa etapa de vida donde todos hemos pasado por ellas, pues es muy importante para empezar a desarrollar el concepto del valor del dinero. Y en función de ello, pues yo creo que al final del día el valor que tiene el dinero nos va aclarando de una manera mucho más efectiva, pues que no habrá que tener ciertos tabús al hablar de este concepto, ¿no? En muchas familias y para muchas personas, hoy en México hablar de dinero sigue siendo pues algo como prohibitivo, ¿no? No me lo digas delante de los niños, espérate a que estemos en un lugar privado y entonces ahí podríamos hablar de dinero, cuando yo creo que eso pudiera llegar a ser un grave problema, porque al final del día el propio niñito menor a 10 años, oye, ¿qué puede aportar para el presupuesto? Mucho, porque un presupuesto no solamente se compone de ingresos, sino también de gasto. Y un niño que se le hace comprender, pues que ese videojuego, que ese balón o que esa ida al parque de diversiones, pues debe de ser como un premio a todo un esfuerzo de ahorro en muchos sentidos, no solamente de dinero, que se pudieron llevar a cabo, ¿no? Y al final del día es lo menos importante la cantidad de dinero que pudo haber reducido el gasto de este jovencito de menos de 10 años, sino más bien el cúmulo de hábitos que se le van dejando a esta persona y que seguramente en una temprana edad, pues eso le permitirá forjar toda una estructuración de valores y virtudes hacia el futuro, ¿no? De un juicio que le permita distinguir, pues, cómo ir conformando esta parte de una adecuada salud financiera. En el caso de un joven, pues yo creo que ahí se están generando pues algunas ideas, algunos planes de cómo construir su futuro. Creo que como conceptos básicos que debemos de repasar con los jóvenes es el concepto del costo-beneficio, de una adecuada presupuestación,
en una hoja de Excel, en un cuaderno, o hay N cantidad de aplicaciones que hoy en día nos pueden ayudar a cómo poder identificar esa presupuestación, a consumir inteligentemente, que tiene que ver con una comparativa y con un regateo que le podemos hacer a el proveedor de lo que queramos, y donde obviamente pues podamos tener acceso hacia un uso más eficiente de instrumentos financieros como una tarjeta de crédito, como una tarjeta de débito. Oye, momento, ¿me estás diciendo o estoy escuchando que le estás recomendando a los jóvenes adquirir una tarjeta de crédito? Sin duda. Eh, para que la usen, claro. Eh, pero lo que falta decir es que la manejen cuidadosamente y muy responsablemente para que vayan generando un historial crediticio que al paso del tiempo les pueda ser como una carta de presentación muy importante, no solamente para incrementar las capacidades de crédito en un futuro, sino para poder identificar a una persona pues ordenada, escrupulosa, y que obviamente pues se guía con base en objetivos hacia futuro que irá cumpliendo. Oye, si yo ya soy adulto, ¿cómo puedo adaptar estos temas de finanzas personales y demás? Bueno, pues sin duda un adulto pues ya es una persona independiente, ha generado pues la posibilidad de cortar el ombligo umbilical, psicológicamente hablando, de la familia de la que procede y hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Ya sea para la generación de una familia o la independencia de la familia, ¿no? Creo que de las historias más tristes que pueda haber es que en algunos casos la adolescencia puede durar hasta los 40 años. Oye, ¿a qué te refieres con eso? Pues digo, en un ámbito académico, hasta el momento que hablábamos, pues podemos tener doctores en ciencia que tienen varios doctorados, pero que aún siguen viviendo en casa, ¿no? Y del presupuesto de la familia. Y yo creo que esto puede llegar a generar cierto tipo de actuaciones no tan adecuadas o replicables o ejemplares para los círculos más cercanos, ¿no? Eh, mm, por lo tanto, pues tiene que manejar adecuadamente los créditos, tiene que invertir, si no es que mucho más pronto que tarde, y tiene que empezar a ir protegiendo esa cantidad de activos que fue adquiriendo al paso del tiempo. En el caso de un prerretirado, pues ya se ha consolidado el patrimonio a ese momento, está prácticamente en los años de plenitud laboral, digo, no lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas, es la cantidad de sueldo máximo que tendrá durante toda su vida. O la manera de llegar a generar el mayor rendimiento con ese negocio, con ese recurso heredado o que tiene a su disposición. Y que creo que en ese momento de plenitud es importante volverse a replantear que no siempre será bajo esa situación de éxito en el manejo de sus propios recursos financieros. Algo raro sucede entre una edad más o menos aproximada entre los 35 y los 55 años de edad, donde mentalmente hablando bloqueamos la idea de que en algún momento envejeceremos. Y, y bueno, pues yo creo que la historia triste es que cuando cumples 55 años de edad con un día, pues te empiezas a percatar que este carrito pues requiere de mayor mantenimiento, que ya las coberturas de seguro seguramente se incrementaron y que pues ya no es lo mismo la capacidad física y mental para poder pues generar un patrimonio a partir de ese momento, ¿no? Sino más bien el conservarlo. En la etapa de retirado, pues los ingresos caen aceleradamente y pues creo que también es momento de hacer un balance de pues toda esa historia de tiempo de vida productiva y poder identificar que a partir de ese momento nuevamente a la estadística, de 65 a 80 años, pues poder vivir con toda esa cantidad de ingresos o con toda esa cantidad de recursos que fuimos acumulando en una inversión y que toda esa
organización de nuestro ámbito de las finanzas personales, pues sin duda han funcionado muy bien para alcanzar esos grados de libertad financiera tan ansiosos de los cuales estamos hablando, ¿no? Ahora, yo hablaría de un ejemplo ideal de una persona, ¿no? Pero lo relevante es que pues tenemos que partir de un punto en el cual pues puede ser el preguntarnos, el cuestionarnos, el establecimiento de metas, objetivos, de responder a las preguntas qué, cuándo, cómo, es lo que quiero hacer de mi vida en un futuro, por ejemplo, definir claramente el objetivo de qué se quiere lograr, una casa, y si es una casa, de qué tipo, en dónde, más o menos cuánto costará, será nueva, usada, porque ahí hay un amplio mar de diferentes alternativas para cumplir ese objetivo, ¿no? ¿Cuándo? Creo que esto tiene que ver con esa variable de tiempo tan relevante en el caso de nuestras finanzas personales, ¿no? Porque un objetivo que no se puede cuantificar en el tiempo, pues prácticamente no se puede controlar. Aquí uno de los grandes ejemplos, que espero que no les pase a ustedes, ¿no? Pero a mí es común. Cada vez que comienzo el año, pues uno de los propósitos, sin duda, es voy a bajar de peso, ¿no? Y justo estamos en unas cuantas semanas donde yo les platico mi situación personal y lo que puedo observar es que ese propósito no lo cumplí. Incluso hasta, pues ahora peso más que el año pasado. Y cuando yo llego a casa y platico con mi familia o con mis amigos y les digo, pues, ¿qué crees? Tengo que hacerle un hoyito más al cinturón. Cuando mi propósito al inicio del año fue bajar de peso. Y lo que ellos me dicen es que, Gerardo, eso no es un objetivo. Eso es una idea, es un sueño, justo como tú lo decías, es un propósito. Porque si fuera un objetivo, no estaría en función de quiero bajar el próximo año, sino cuántos gramos el próximo mes, el próximo bimestre, y obviamente una medición constante en la cual yo puedo decir que pues no voy a llegar a esa reducción de gramos que yo establecí si no pues dejo de comer o si no empiezo a hacer pues otro tipo de actividades menos sedentarias que me permitan llegar al objetivo en el tiempo. Y luego, ¿cómo? Pues aquí viene una pregunta pues muy incómoda, ¿no? Porque los qués, los cuándos, más o menos están claros. Pero cuando hablamos de los cómo, pues ahí ya empezamos a involucrar el concepto de los recursos, del dinero, pues ya sea para comprar esa casa, ya sea para poder identificar pues el cumplimiento de los objetivos y que obviamente pues ese cómo me indique incluso el tipo de situaciones que voy a requerir en un futuro. Creo que una vez que ya tenemos esa parte de los objetivos y adicional a ello o simultáneamente la generación de un presupuesto, viene una bifurcación en cuanto a, oye, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahorrar o invertir? Bueno, pues solamente como concepto, pues viene que el ahorro implica el tener una determinada cantidad de dinero para hacerle frente a cierto tipo de vicisitudes que se me pueden presentar comúnmente, ¿no? ¿A qué me refiero? Se me poncha una llanta, me ponen una multa, caigo enfermo levemente, ¿no? Pues de ese ahorro seguramente me dará la fortaleza necesaria para que yo pueda hacerle frente a esta cantidad de problemáticas en el muy corto plazo. Pero el ahorro, cuando se va incrementando, y así será, va a llegar un punto donde ya esos gastos, o sea, tan malo es aquella persona que no tiene ningún recurso para hacerle frente a un gasto de un mes, como pienso que tan malo es aquel que tiene ahí inactivos 6 meses de gasto, en lo cual no los ha transformado en inversión, porque la inversión ya pues es poner productivos esos recursos y obviamente el obtener la única forma en la que voy a compensar la pérdida de poder adquisitivo
a todos, nos vemos afectados por esa variable, por el concepto de la inflación. La única manera en la que puedes compensar ese poder adquisitivo es justo, pues invirtiendo, generando intereses, rendimientos, y ahí es donde pues la mayoría de las personas pueden cesar en el esfuerzo, cuando ya lo pasamos a una situación productiva. Para ser más puntual, oye, en México se ahorra, bueno, pues el 64.8% del ahorro se hace de forma informal. Una parte en la casa, otra parte en una tanda, otra parte porque se presta dinero a los círculos más cercanos, con un interés seguramente bastante cuantioso, pero con un nivel de riesgo igual de peligroso. Se guarda con la familia, se guarda en una caja de ahorros con amigos, pero aquí creo que también sería importante visualizar que el ahorro siempre será recomendable hacerlo de una manera formal. Eh, en un banco de inicio, en una sociedad de inversión, si ya trabajas pues en tu propia Afore a través de una aportación voluntaria o qué sé yo, ¿no? Eh, ¿Qué consejos podríamos dar para que el ahorro sea mucho más fácil? Bueno, pues reflexionar y pensar antes de realizar una compra, donde ahí estarás evitando un poco esta parte compulsiva de las compras y seguramente habrá salido sin ningún raspón en un Buen Fin, por ejemplo, y donde obviamente pues sabes que hay una parte del ingreso mensual que debe de destinarse a la parte del ahorro. Oye, ¿cuánto? Yo no creo tanto en las recetas, ¿no? Porque cada quien tiene como su propio sazón para la elaboración de un determinado platillo. De acuerdo a tus circunstancias, tus posibilidades, lo más que se pueda. Porque eso más que se pueda de ahorro, pues va a impactar favorablemente en cuanto a tu generación de ahorro para que después se convierta en una inversión. Siempre tener presente una meta. ¿Por qué razón? Porque el ahorro y la inversión duelen. Oye, ¿por qué duele? Bueno, porque estoy renunciando a un consumo inmediato por un bien mayor mañana, donde pues yo preferiría que todos los días yo mismo me recuerde por qué me estoy reservando la oportunidad de ir a comer a un gran restaurante, de por qué me estoy reservando no comprarme pues ese reloj que vi en la tienda, de por qué me estoy reservando no irme unas vacaciones un determinado fin de semana, porque voy a necesitarlo, recordar la meta para que obviamente pues duela menos el caso del ahorro o la propia inversión. Ser organizado. Sin duda creo que la clave de todos esos elementos de finanzas personales tiene que ver con un orden y pues orden es una virtud. Resistir a la tentación de realizar compras compulsivas, difícil tarea, porque pues enfrente de nosotros tenemos expertos, profesionales, especialistas en la creación de necesidades donde pues en la mínima flaqueza que podamos demostrar, ahí nos fincarán un pedido y donde no te preocupes, llévatelo y comiénzalo a pagar a partir de marzo del año que entra, ¿no? Y cuando realmente, pues digo, buen deal o mal deal, depende, ¿no? Si necesitas ese producto, creo que puede ser buena alternativa. Si no lo necesitas, pues lastimosamente te dejaste de llevar por tu propia emoción. Buscar oportunidades para reducir los gastos, ¿dónde? Donde sea. Pero sobre todo hay un registro en la parte del presupuesto que se llaman gastos hormiga y que estos gastos hormiga como característica principal son erogaciones que no son fácilmente perceptibles, como ya son de costumbre, pues no los llego a identificar, ¿no? Esa compra de café diaria, eh, donde pues además de que te está afectando tu salud, está afectando tu salud financiera, esa boleada, esa propina de más, no lo sé, o sea, ya cuando empezamos a ser consciente de todo este tipo de gasto hormiga, nos daremos cuenta, y está comprobado por la Conducef, que a lo largo de un año podría ser lo suficiente para poder dar el enganche para comprarme un coche o para
completar ese déficit del cual hemos venido hablando, ¿no? No gastar más de lo necesario, creo que es una recomendación eh, muy repetida desde hace muchísimas décadas, pero que sin duda a más de uno de nosotros pues nos ha pasado el poder gastar más de lo que necesitamos. ¿Cómo empiezo a generar toda esta actividad de buenas intenciones en realidades? Bueno, primero haciendo un presupuesto, segundo distinguiendo entre necesidades y deseos. Y aquí les adelanto un poco. Oye, ¿cuál es la diferencia que existe entre una necesidad y un deseo? El nivel de ingreso de la persona, ¿no? Si estamos hablando de un ingreso alto, seguramente será una necesidad. Si estamos hablando de un ingreso bajo, será un deseo. Oye, ¿y el deseo son imposible alcanzarlos? No, con orden, con, con un seguimiento de todos estos objetivos que nos fuimos creando, pues creo que el deseo más costoso, más anhelado, puede cumplirse en el periodo de tiempo pues que te lo permitan tus ingresos y tus capacidades de ahorro e inversión. Establecer metas para el ahorro, yo los decía, corto, mediano y largo plazo, y justo lo platicaba yo recientemente en una revista especializada en finanzas donde me preguntaban, la pregunta era muy simple, oye, ¿me puedes explicar lo que es el corto plazo, el mediano y el largo plazo para invertir? Y yo decía, eso no existe. O sea, la inversión es para toda la vida. Ahora, que tus objetivos sí estén enfocados a un determinado periodo de tiempo, bueno, ¿y cómo los vas a poder satisfacer? Pues en la medida de esas inversiones que se fueron escalonando en el tiempo, ¿no? No se es honesto por un año, ¿no? No se es amigo por 3, sino prácticamente pues adquieren este tipo de preceptos en la persona, pues para toda la vida, ¿no? Antes de depositar dinero en cualquier tipo de institución, pues verificar debidamente que esté autorizada y que esté regulada por las autoridades, porque, bueno, pues hay historias macabras, ¿no? En las cuales, pues me dejé seducir por una oferta de hágase rico rápidamente. O gane usted tasas de interés de más del 100% anual, y donde bastará un momento de flaqueza nuevamente para que puedan anidarme un fraude en relación a esa empresa que se muestra muy bonita, que tiene un portal electrónico pues padrísimo, que se ve cool, pero que realmente pues es una pirámide, que es un negocio no verdadero y que me puede llevar a toda una serie de complicaciones de el mal aprovechamiento de los servicios financieros que tengo a disposición en un sistema cuyo todos estos tipos de productos, pues sin duda son relevantes para mi beneficio personal, ¿no? A manera de conclusión, pues sin duda podría decir que justo el tema de las finanzas personales, ahora creo que cae como muy claro esta primera fase que yo decía, no es una obligatoriedad el tener unas finanzas sanas, una salud financiera adecuada, pero que podría ser una recomendación, sin duda, ¿no? El que seas feliz no es una necesidad si tú así no lo decides. Pero ¿quién en su sano juicio podría no decidir por la felicidad? ¿O quién en su sano juicio no estaría deseando ponerle orden a las finanzas? No lo vas a lograr con una varita mágica, ni con el hecho de acudir a un banco o una casa de bolsa, sino requerirá de un ejercicio de introspección donde quede claramente cómo presupuestar, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo utilizar escrupulosamente y diligentemente mis créditos, cómo ir aportando para mi retiro y donde el cúmulo de estos pequeños ajustes y pequeñas decisiones hacia lo positivo sin duda nos van a dar el anhelo de alcanzar un grado de libertad financiera el día en que lo requiramos. Pues aquí dejaría la presentación para abordar cierto tipo de preguntas y respuestas, si así les parece bien. Y bueno, Sergio, pues estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Gerardo.
Oye, Gerardo, una pregunta, tú que tienes indicadores muy actualizados. En México la tendencia ha ido a la alta, la gente ya se preocupa más por tener finanzas personales sanas o seguimos teniendo ahí vacíos importantes que habría que atender, porque es una parte que discutimos entre instituciones, de que creo que las finanzas personales, como tú lo mencionabas ahorita en la charla, pues no porque seas niño no significa que debes de tener ciertos hábitos que pueden sumar a que haya finanzas sanas dentro del hogar, ¿no? Pues tú sabes, pues un niño a donde se para te va a pedir algo, ¿no? Es un hábito regular y depende mucho de los papás si lo van Educando. guiando para que eso no se vuelva una tendencia durante toda su vida. Entonces, a pregunta concreta, ¿ha ido en aumento? Hoy los mexicanos estamos preocupados por el tema de crear un fondo de retiro, de crear un fondo de emergencia, o sigue habiendo esa cultura de vivir al día. Sí, muy buena pregunta, Sergio. Y coincido totalmente contigo en ese sentido de, pues son pequeñas cositas que tienen que irse sembrando, pues desde lo más joven de la persona, idealmente hablando, pero yo decía, cualquier momento es un buen momento para ponerle atención a nuestras finanzas personales. Em, Aquí hay como dos episodios muy claros y quisiera tomar como punto de referencia la pandemia. Para el año 2019, la cantidad de cuentas directas que había en el mercado bursátil no llegaban a 300,000 cuentas directas. Em, con base en la encuesta que entrega la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cuanto a el número de cuentas abiertas para el primer semestre del año 2023, hay 6,082,000 cuentas, de 300,000 a 6,082,000 cuentas. Ahora, lo que hemos visto es que el COVID, pues independientemente de los grandes males, y yo creo que lo más importante fue desafortunadamente la cantidad de vidas que cobró y las afectaciones en términos de salud que también nos dejó a muchos, eh, también nos dejó algo positivo. El poder aprovechar cierta cantidad de tiempo en nuestras casas. Creo que el COVID también ha hecho de esto algo muy frecuente, las conferencias virtuales, el contacto que podamos tener de manera eficiente, y no me quiero poner como muy romántico, pero también la aportación a los objetivos de desarrollo sostenible por contaminar menos, por ser más eficientes y demás. Y nos ha traído, pues, un ímpetu por llegar a poner en orden nuestras finanzas, ¿no? Ahora, aquí, pues, se oiría como un número espectacular, pero en las finanzas, y creo que ustedes lo saben, no hay respuestas contundentes, ¿no? Son relativas. ¿Es bueno tener 6,082,000 cuentas hoy en día? Depende. Si lo comparas en términos de lo que había antes del COVID, es buenísimo. Estás hablando de miles por ciento de crecimiento en las cuentas de inversión directas que se aperturaron en una casa de bolsa, sin contar las que hay en las Afores, sin contar en las que hay en los fondos de inversión. O sea, la gente se ha venido preocupando por eso. Pero esa misma cifra de 6,082,000, si lo comparas con la cantidad de población total que tiene nuestro país, no es más del 4,5% de las personas que invierten. Si lo comparas en términos de la población económicamente activa, se va a 12%. Pero todavía hay un 90% redondeando que pues no ha podido llegar a alcanzar estos elementos de inversión porque todavía se está quebrando la cabeza en el sentido de quitarse toda una serie de paradigmas y decir que pues el tener billetes en la bolsa no te hace ni más valiente ni más poderoso, ¿no? Porque si esos billetes que traes en la bolsa vienen provenientes de un crédito de nómina que te va a costar 75-80% de CAT anual, creo que es una mala decisión. Y entonces creo que el punto contundente es que las generaciones, conforme van avanzando, están siendo un tanto cuanto más responsables en el manejo de su
propias finanzas y en el manejo de darle importancia a temas, hace rato que hablaba yo de los objetivos de desarrollo sostenible, pues a ser más responsable con el planeta, con las personas, con las empresas, con el respeto a las leyes. Creo que tú y tu institución, Sergio, es un gran ejemplo de ello, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos a gente muy responsable que pues sabe que hay una parte de objetivos que tiene que cumplir. Y fíjate, en viernes 8:30 de la noche, un poco más, pues están escuchando a un señor ahí bien aburrido, pero al final del día es parte de su propia formación. Y no es un compromiso contigo ni conmigo, ¿eh? Es un compromiso con ellos mismos. Y yo Así creo que si es. tomamos en cuenta ese carril del tipo de personas que hoy en día le están dando importancia a el tener una salud financiera mejor, pues tendremos personas que obviamente tendrán una salud mental y una salud física también mucho más adecuada. Claro, y aparte agregar al comentario que hacías de los datos, pues también están llegando nuevos entes financieros, ¿no? Como este banco brasileño que le está Newbank. apostando a México, Newbank. Entonces, pues eso quiere decir que la tendencia del uso de la banca, pues va en aumento, ¿no? Si hay inversión en ese sector. Entonces, algo que yo he podido ahí también llegar a ver es de que también hoy es más fácil que las generaciones tengan acceso a información que tiene que ver con temas de inversión, ¿no? Que si lo tomas con seriedad, responsabilidad y con formación constante, pues también se puede convertir en un proceso de fondo de retiro a largo tiempo, ¿no? Es una alternativa que requiere única y exclusivamente de conocimiento y preparación constante y permanente. Entonces, o sea, que depende de uno mismo, pues, de nadie más. O sea, depende de uno mismo que se vaya formando, que vaya teniendo estos encuentros. Entonces, creo que esa es también de las ventajas, el de vivir en un mundo conectado, en donde ya hay más información que si la tomas con cierta responsabilidad, pues le puedes sumar a que tengas alternativas diversas para poder tener una estabilidad económica, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente. Y creo que al final del día, pues estos ámbitos de bienestar son contagiosos y qué bueno, porque al final del día pues nos van a llevar a un cúmulo de actividades, un cúmulo de compromisos que pues, insisto, ¿no? No habrá una varita mágica que ya te dé un título de bachillerato, pero claro que con esfuerzo, con constancia y con perseverancia, pues se puede adquirir, ¿no? Recuerdo un cuento que se llama El bambú del emperador, donde, pues usted lo conoce, ¿no? La moraleja es que pues están riegue el bambú y pasa el tiempo y pues no sale nada, ¿no? Pero el bambú bastará para que haya echado raíces de tal manera para que el crecimiento que pueda tener este bambú sea en muy pequeño lapso de tiempo y a grandes metros, ¿no? Porque depende del tipo de raíces que fue generando, ¿no? Y entonces creo que la perseverancia, la constancia, la paciencia, pues es un respaldo súper necesario para poder tener unas finanzas sanas adecuadamente, ¿no? De acuerdo a nuestra propia característica, de acuerdo a nuestros propios recursos, de acuerdo a nuestra propia situación, creo que podemos tener finanzas sanas adecuadamente. Y está comprobado. Eh, los ingresos menores en México son los que más ahorran. Oye, pero ¿cómo? Pues si apenas le alcanza para llevar 2 litros de leche, ¿no? Pues sí, pero él sabe o ella sabe que si no se rasca con sus propias uñas, no tendrá esquemas de financiamiento en un futuro. Entonces, pues los que más ahorran son las personas que se dan cuenta que se tienen que rascar con sus propias uñas. Adelante, profesor. Así es, pues agradecer mucho al maestro Gerardo, compartirle un poco. La verdad es que, si bien usted comenta, pues es difícil viernes por la tarde para muchos hacerse el espacio para estudiar. El día de hoy tuvimos una gran participación de alumnos y todos nos comparten ahí mucho el agradecimiento
por la información que les está compartiendo. Veo en los comentarios que nos comparten un gran ímpetu y gran interés por mejorar hábitos. Incluso hay otros que comparten cuáles son sus hábitos, ¿no? Alumnos que nos están diciendo, no, pues yo llevo todo este año ahorrando y pues se Padre. siente súper bien llegar al fin de año con un dinero extra, ¿no? Entonces esperamos que esta información que hoy compartimos desde la Bolsa Mexicana y desde INPE, pues sea información que siembre esta espinita y que esa espinita se vuelva pues en un fruto el siguiente año, empezando con el hábito el día de hoy, el día de mañana, para mejorar las finanzas y pues obviamente que tengamos mayor estabilidad todos, no solo en el ahora, ¿no? Sino también en el futuro. Yo me sumo a esta felicitación para todas aquellas personas que comparten sus hábitos y demás, y pues también los motivo a que lo sigan fortaleciendo, que no cesen en el empeño y que seguramente verán que el esfuerzo, la dedicación premia. Eh, y que obviamente hablando en el ámbito 100% financiero, pues a lo mejor no es para que se compren un avión, ¿no? O un barco, pero sin duda les dará los recursos necesarios para tener ese grado de libertad financiera en un futuro. Bueno, a lo mejor si compran un boleto de la rifa del avión presidencial, Ok, puede ok, suceder. ok. No, ojalá y no lo hagan, pero bueno. Estimado Gerardo, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu aportación. Pues creo que nos seguiremos viendo el próximo año. Te haremos llegar ahí un presente Muchas gracias. y agradecerte infinitamente por esto que le compartes a nuestra comunidad, que seguramente les va a ayudar a tener una visión más amplia de las cosas y poder consolidar una estabilidad y obviamente un bienestar para ellos y para sus familias. Muchas gracias, feliz Navidad. Te deseo Igualmente. un próspero 2024, estimado Gerardo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Sergio, muchas gracias, Yasmín, y lo mismo, una felicitación, mis mejores deseos en esta temporada navideña, y pues a disfrutar y a vivir pues estas temporadas como ustedes acostumbran a hacerlo, ¿no?